Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El rezago económico de Colombia. A pesar de que en los países vecinos ya se redujo la inflación y pudieron bajar las tasas de interés, en Colombia persisten los altos niveles en estos dos indicadores. Hoy analizaremos qué es lo que está ocurriendo. Nos acompaña Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú Colombia. El panorama de las inversiones, la situación económica internacional y la incertidumbre sobre lo que pueda pasar el próximo año está afectando las perspectivas de los inversionistas. ¿Cómo se verá afectada Colombia en esta materia? Nuestro invitado también es Germán Cristancho, de Davivienda Corredores. Floricultores buscan nuevos mercados. En Corferias de Bogotá comenzó hoy Proflora 2023, una feria donde se realizan encuentros de negocios entre floricultores de Colombia y compradores internacionales. Les contaremos cómo se desarrolla. Comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana, que al compararla con la economía de otros países de la región, muestra rezagos importantes en temas como la inflación y las altas tasas de interés de los bancos centrales. Para hablar del tema, de las proyecciones, quiero saludar a la doctora Carolina Monzón, gerente de investigaciones económicas del Banco Itaú en Colombia. Doctora Monzón, muy buenas noches. Qué bueno tenerla por aquí en Signo Pesos. ¿Cómo está? Un saludo, Víctor, y un saludo a toda la audiencia. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Doctora Monzón, aquí vamos a ver una primera gráfica donde prácticamente evidenciamos cómo la inflación en Colombia, que todavía no se quiere bajar en su medición anual del 11%, pues sí, llegó a un pico y como que se ha ido moderando, pero de manera muy gradual y muy lenta, dicen muchos analistas. Y cuando nos comparamos con otros países de la región, cuando miramos esta misma cifra, ya tienen aquí en el vecindario inflaciones por debajo del 10%, es decir, inflaciones en tan solo un dígito. ¿Qué hicieron ellos que no estamos haciendo nosotros? Bueno, Víctor, yo creo que dos grandes temas son los que marcan la diferencia entre lo que tenemos en Colombia y la región en términos de inflación. En primer lugar, los datos de crecimiento. El 2022 fue un muy buen año para Colombia y todavía estamos viendo los réditos en inflación y por eso nuestro proceso de moderación ha sido mucho más lento en términos de precios. Cuando, por ejemplo, en el caso de Brasil y Chile, empezamos con desaceleraciones más marcadas en la economía, particularmente en Chile, y ayudaron a que el canal de precios fuera cediendo de manera más rápida. Y yo creo que el segundo gran elemento que nos genera una diferenciación son los precios de la gasolina. Mira, los incrementos que hemos tenido y los ajustes recientes están sumando más o menos entre 10 y 12 puntos básicos mensuales al indicador de precios. Entonces, esto hace que el proceso de moderación sea mucho más lento. Nos ha venido ayudando definitivamente un tipo de cambio mucho más bajo y cercano a los 4.000, 4.100 pesos. Eso nos está ayudando, pero todavía seguimos en una inflación doble dígito, veníamos de un 13.30, vamos a un 11.40, nos acercamos ya a la nueva publicación del dato de inflación, pero definitivamente estamos esperando es que la inflación básica, aquí la que tiene que ver con vestuario, entretenimiento, la que tiene que ver con salud, empiece a ver correcciones en la medida en que la actividad muestra signos contundentes de desaceleración. Bueno, es decir que cuando vemos países como México, como Chile, como Brasil, por eso pues nos gusta hablar con ustedes. Ustedes en el Itaú tienen una presencia regional muy importante y pueden capturar los momentos económicos de cada uno de estos países. ¿Allá no congelaron precios de la gasolina como sí ocurrió en Colombia? En otros países tuvimos mucha más libertad de los precios, entonces tuvimos las presiones alcistas un poco antes, quizás desde el 2021, el 2022 también fue un poco más ácido y nosotros las hemos visto de manera más rezagada y eso es lo que nos ha llevado a un periodo tardío en términos de precios. También hay que recordar que el peso colombiano como moneda local una fuerte devaluación a finales del año pasado. Si bien este año somos la moneda más apreciada de la región, en el 2022 fuimos la moneda más castigada. Eso también nos generó unas presiones significativas en la inflación que hasta ahora empezamos a borrar, mientras que otros países de la región no vieron esos movimientos tan fuertes. Brasil ha sido una economía mucho más resiliente, ha tenido una
actividad mucho mejor de lo esperado y eso también le ha dado un espacio al real brasilero de corregir y asimismo de no presionar la inflación. Y también, Víctor, hay que empezar a señalar que de cara al fenómeno del Niño que ya se avecina para Colombia, los efectos no son los mismos en toda la región. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Colombia, un fenómeno del Niño son mayores temperaturas que terminan incidiendo en mayores precios de los alimentos. En otras regiones, como el caso de Brasil, nos disminuyen las presiones en términos de inflación, la estructura de la economía, la generación agrícola y el cambio de temperaturas. Entonces, este efecto de fenómeno del Niño nos va a afectar de manera homogénea a todos los países en la tabla. Entiendo. ¿Qué esperan ustedes para la inflación, para el dato de inflación que conoceremos ahorita el viernes en la tarde, que es la inflación de septiembre? Y no sé si para el cierre de año ustedes esperan que esta cifra que tenemos alrededor del 11% se ubique por debajo del 10%, se ubique en un dígito. Se lo pregunto porque, digamos, la mayoría de las proyecciones se ubican ahí entre el 9 y el 10%, pero es que el dólar se volvió a trepar, ¿no? En los últimos días. Ya estamos hablando de dólar en 4.300 pesos. El petróleo por encima de los $90, bueno, hoy tuvo un bajonazo fuerte, pero digamos en las últimas semanas ha estado el petróleo en niveles caros frente a lo que esperábamos en Colombia. Y se viene, como dice usted, el fenómeno del Niño. Hay una señal de precios muy importante, que es que el precio de energía en bolsa superó al precio de escasez. En fin, eso para los usuarios puede traducirse en presiones, porque el precio en bolsa está subiendo mucho, y todos estos elementos, pensaría uno, jugarían en contra de la inflación, además de los incrementos en la gasolina y el diésel que todavía faltan. Efectivamente, Víctor, creemos que el proceso de desaceleración de la inflación va a ser gradual, pero somos conscientes que en la última parte del 2022 tuvimos inflaciones demasiado altas. Entonces, el solo hecho de la base de comparación muy elevada nos llevará a continuar ese proceso gradual, pero vamos por partes. Para la inflación que vamos a conocer esta semana, resultante del mes de septiembre, en Itaú estamos esperando una variación mensual de los precios del 0,44%. Estamos un poco por debajo de la media de mercado, que está esperando una inflación cercana al 0,54%. Algunos dirán 10 básicos, pero eso termina siendo relevante en las expectativas. Nuestra posición un poco más moderada en términos de inflación. Estamos haciendo seguimiento a los precios mayoristas de alimentos y vemos que, si bien son positivos, no son tan altos como los que habíamos recibido en el mes de julio y en el mes de agosto, y eso nos va a dar un poquito de descanso en la inflación del noveno mes del año. En todo caso, vamos a ver algunos componentes todavía muy altos, como el de arriendos, el de servicios públicos, con todos los temas energéticos que mencionabas previamente. Y de seguido vamos a ver el rubro de transporte todavía con presiones significativas por ese incremento en el precio de la gasolina que se ejecutó el mes pasado. Sí, se materializa nuestra expectativa de una inflación del 0,44. Ya en este mes, Víctor, vamos a pasar una inflación del 11,40 a una inflación que va a estar cercana al 10,87 o 10,90%. Entonces, creo que lo importante de este dato de inflación es que ojalá bajemos en una inflación inferior al 11% en el noveno mes del año, y de cara al cierre de año en Itaú estamos esperando una inflación cercana al 9,3%, con algo de sesgo de bordear el 9,5%. Sí creemos que puede llegar a ser una inflación de un solo dígito. Esta devaluación no nos toma tanto por sorpresa. Nosotros estábamos más del lado viendo un tipo de cambio que consistentemente debería estar más por encima de los 4.000 pesos. Estamos esperando un cierre de año de 4.100 pesos para este año y un 2024 incluso a 4.300. Entonces ya está incorporado en nuestras expectativas este rebote de alguna manera del tipo de cambio, que nos dejaría en ese 9.3, 9.5 para este año, pero ya pensando en el 24, la inflación debería estar en niveles cercanos al 4,5, esperando que tanto sea el impacto del fenómeno del Niño, pero sí prevemos unos niveles de inflación de alimentos mensuales casi del 1% entre el mes de diciembre y marzo del próximo año. Bueno, esas son sus proyecciones, las proyecciones del Itaú Colombia sobre la inflación. Pasemos a la otra variable que pareciera estar rezagada también,
porque nosotros vemos muchas noticias de la región donde dicen, mire, el Banco de la República de Chile, el Banco de la República, ya tienen otros nombres, de Brasil, de México, están bajando tasas de interés. Y nuestro Banco Central, ese sí se llama el Banco de la República, no, se mantiene con la tasa de interés estable en el 13,25%. Pero cuando uno mira la tasa de interés real, hay varias formas de medirla, pero es cuando cogemos este dato y le restamos la inflación. En Colombia esa tasa de interés real está un poquito por debajo del 2%. Y cuando vemos bancos centrales de la región que ya están bajando inclusive tasas, esa tasa real es más grande, del 4, del 5%, del 3%. Es decir, que aún así, con una tasa nominal un poco alta, nuestro Banco Central sigue siendo uno de los menos restrictivos cuando lo comparamos frente a los bancos de la región. Teniendo todos esos elementos en cuenta, ¿es posible que nuestro banco baje las tasas de interés antes de acabarse este 2023? Buen punto, Víctor. Ahí yo tengo una posición un poquito diferente. Nosotros solemos mirar mucho las tasas reales con una ventana de un año. ¿Por qué? Porque la política monetaria, ese nivel de tasas del 13,25%, no tiene mucha capacidad de actuación en los precios el día de hoy, sino que puede tardar un año, casi 18 meses en tener un efecto real. Entonces, esas tasas de interés real las solemos comparar con las inflaciones esperadas a un año. Para Colombia, hoy tasas del 13,25, la inflación a un año esperada bordea el 5,80, quiere decir que estamos en una tasa real del 7,5%, no tanto del 2 o 3, sino más del 7,5%. Para el caso de Chile, por ejemplo, si nosotros prevemos que la inflación del otro año sea cercana a un 3% y las tasas están a el 9,5%, tenemos una tasa real que está bordeando el 6 o 6,5%. Y para el caso de Brasil, una tasa del 11,50 y una inflación que el otro año va a estar cercana al 4,1%, también tenemos tasas reales más o menos del 7%. Entonces, si te das cuenta, con ese 7,5% de tasa real calculada con expectativas a un año, sí estamos siendo bastante contractivos. Es una tasa real que no veíamos hace mucho tiempo en Colombia, que va a desacelerar la demanda, va a desacelerar el mercado laboral, y creemos que definitivamente sí en algún momento va a abrir la puerta para discusiones de bajada de tasas. Obviamente vimos cómo en la región empezaron mucho más rápido porque tenían ya inflaciones de un dígito. Vimos cómo Chile empezó con bajadas en julio de 100 básicos, vimos cómo Brasil empezó con recortes en agosto de 50 puntos básicos. Nos están dejando como lección que las bajadas van a ser de forma gradual. Vemos que ya en algún momento, y si la inflación en Colombia se empieza a considerar de un dígito, se puede abrir la puerta, pero de manera muy gradual. En Itaú actualmente estamos esperando un cierre de tasas del año cercano al 12,50, 12,75, teniendo como punto de partida efectivamente que esas tasas reales a un año sí lucen bastante contractivas. Bueno, entonces el mensaje final, sí esperan en el Itaú que el Banco de la República baje este año su tasa de intervención. Muchas gracias, un placer saludarla, doctora Monzón, una feliz noche. Feliz noche, Víctor. Indicadores rezagados frente a otros países de la región. Con este análisis hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere el reporte del DANE sobre el índice de precios al productor. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El Grupo Bolívar, del cual hace parte Davivienda y Davivienda Corredores, su comisionista de bolsa, presentaron hoy el llamado Libro 2024, un documento que analiza minuciosamente el panorama económico y de inversiones, que por cierto es una guía muy importante, muy consultada por todos los actores del sector económico. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Víctor, muy buenas noches y gracias a ustedes por invitarme. Doctor Cristancho, pues no, a esta altura del año, en octubre, empezamos a mirar hacia adelante. ¿Qué nos puede ocurrir en términos económicos en el 2024? Aquí nosotros sacamos pantallazos de una presentación que usted hizo esta mañana y aquí vemos esta gráfica o estas dos gráficas. El título dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hace menos probable una fuerte caída de la economía? Aquí, ¿qué quisieron mostrar ustedes? ¿El aterrizaje económico de Colombia o del mundo?
Principalmente del mundo y de Estados Unidos sobre todo, porque, Víctor, lo que ocurre en este momento es que la tasa de interés de la Reserva Federal está llegando a su nivel más alto desde el año 2001. Ya se evidencia incluso el efecto de esas tasas de interés en el encarecimiento de los créditos en esa economía, el aumento de las tasas de interés para créditos hipotecarios. Las tasas de interés para tarjetas de crédito, por ejemplo, están muy cerca del 21% efectivo anual, tasas que son históricamente altas. Desde los registros que tenemos más o menos desde 1972, es la tasa más alta que ha tenido la tarjeta de crédito en Estados Unidos. Así que cuando uno ve el efecto que puede tener esto sobre la economía, naturalmente la perspectiva es de desaceleración y de afectación en la actividad económica normal. También se ve en las encuestas que se le hacen a las entidades bancarias sobre la demanda que están teniendo por créditos. Sin embargo, en esas gráficas que usted tiene ahí, que tiene una a mano izquierda sobre todo, que muestra un poco la evolución de la carga financiera de los hogares, qué tanto pesan esas obligaciones financieras dentro del ingreso disponible. Y cuando se compara esa situación de hoy contra la situación que se observaba en el año 2008, cuando ocurrió la gran recesión, hoy la carga financiera es mucho menor. Los hogares en los últimos 15 años fueron mucho más prudentes con el endeudamiento y eso está haciendo que hoy haya una menor vulnerabilidad en ese frente. Y el segundo, que tiene que ver con la gráfica de la derecha, esa gráfica muestra un poco la proporción de los créditos hipotecarios en Estados Unidos que fluctúa con las tasas de mercado, que tiene tasas variables. En el año 2008, cerca del 35% de los créditos hipotecarios en esa economía aumentaba su tasa de interés o aumentaba el costo a medida que iban subiendo las tasas de interés en el mercado y en la economía per se. Eso hizo que fuese muy difícil en su momento pagar esas obligaciones y llevó a que la mayoría de los hogares americanos tuviera que incluso entregar las viviendas. Hoy tan solo el 3% está en esa condición, el 3% del total de los créditos hipotecarios. Así que hay distintas variables Claro. que llevarían a pensar que la economía es menos vulnerable hoy que lo que era en el año 2008. Claro, porque es difícil, es distinto una recesión económica como la que tuvimos con el COVID a una recesión económica sumándole una crisis financiera o una crisis hipotecaria, y por eso es importante medir todas estas variables. Pero hablando de recesión, estos días con la trepada en las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos, hay unas encuestas que ustedes también están señalando. Esto es importante porque si Estados Unidos se frena, hay recesión, pues nos pega a todos, ¿no? En el mundo, para el dólar, dejan de comprarnos, se nos afecta nuestra demanda externa. Tarde o temprano termina esto impactándonos a los colombianos. ¿Qué dicen esas encuestas? ¿Sí hay o no habrá recesión económica en Estados Unidos? Pues lo primero, Víctor, es que efectivamente terminará impactándonos una condición de esas y lo hemos visto, por ejemplo, en las semanas recientes en donde el precio del petróleo incluso ha venido descendiendo más rápido ante la expectativa de que estas tasas de interés tengan su efecto en la economía. Pero lo más llamativo es lo siguiente. Hay una encuesta a inversionistas globales, a cerca de 250 inversionistas globales, que muestra que cerca del 76% o 74%, se alcanza a ver en esa gráfica, de los inversionistas globales, considera que el escenario para la economía de Estados Unidos va a ser entre un aterrizaje suave o probablemente algo que se denomina no aterrizaje, que es que no se desacelere la economía y que siga creciendo a tasas cercanas al 2% como lo viene haciendo. Lo mismo pasa cuando se les pregunta por la expectativa de recesión en los próximos 18 meses en la economía global. Cerca del 31% de los inversionistas considera que no va a haber una recesión. Entonces, yo creo que aquí hay que entender un par de cosas. Lo primero es que la economía de Estados Unidos lo ha venido haciendo mucho mejor, ha tenido una fortaleza muy grande en estos meses y presenta unas condiciones que harían menos factible una complicación económica grande. Pero también es cierto, insisto, que las tasas de interés están empezando a subir hasta unos niveles que no se anticipaban tan fácilmente. Los bonos del Tesoro americano casi al 5%, la tasa de la Reserva Federal probablemente llegando al 6%, pero más que el nivel es el mensaje de que las tasas de interés pueden permanecer altas por más tiempo. Eso solo está diciendo una cosa, Víctor, y es que el Banco Central, al igual que ocurre en Colombia, está comprometido con el objetivo de llevar la inflación hacia su meta. Y eso significa que probablemente
va a restringir un poco más la economía y ahí es donde vienen un poco, pues sí, los factores de riesgo para el 2024. Factores de riesgo para el 2024. Hay otra gráfica que me van a poner aquí, es que tuvo una presentación, la verdad, usted muy interesante, sobre, y dice esta gráfica lo siguiente: entre más altas sean las tasas, a propósito de este tema, tasas de interés, menor es el valor que tienen las acciones. Y mucha gente que nos ve preguntan por eso: oiga, ¿qué va a pasar con el mercado de acciones a nivel global y sobre todo Colombia, ¿no? Porque Colombia se perdió de una recuperación internacional que tuvieron las acciones y aquí nada que levantamos cabezas, por ahí con algunas excepciones. ¿Qué va a pasar con el mercado de acciones según las proyecciones de ustedes? Bueno, en el caso de acciones, yo partiría la historia de Estados Unidos y de Colombia y lo digo de la siguiente manera. En esas gráficas, por ejemplo, lo que se ve es que en la medida que las tasas de interés han venido subiendo, hoy la rentabilidad de las inversiones en renta fija, en bonos, en inversiones, entre comillas, fijas, es una tasa realmente atractiva. Son tasas de interés cercanas al 5%, que son los bonos del Tesoro norteamericano de los que estábamos hablando hace algún momento. Cuando se evalúan las acciones, uno normalmente hace un cálculo y escoger las utilidades de las empresas, las utilidades que generan las compañías, como porcentaje del precio que se está pagando por ellas en el mercado financiero, para tratar de obtener una medida de rentabilidad. ¿Cuánta plata estoy poniendo yo? ¿Cuánta plata me devuelve la empresa a través de utilidades? Si uno se da cuenta, en Estados Unidos hoy esa tasa está muy cercana al 5%, lo cual quiere decir que en dos inversiones muy distintas, en una que es un poco más segura, bonos del gobierno americano, obtengo el 5%, y en otra que es empresas que están sujetas al ciclo económico, no es fijo, hay incertidumbre dependiendo de cómo vayan los ingresos, los márgenes y las utilidades, obtengo alrededor del 5%. Eso significa que un inversionista naturalmente o racionalmente va a optar por esa opción más segura porque la rentabilidad es la misma. Eso no favorece el panorama de acciones y por lo tanto ese buen desempeño que ha venido teniendo el Standard & Poor's 500 creemos que puede ser distinto para el año 2024 y podría no ser tan positivo. En el caso de Colombia, creo que las cosas son distintas y más que el propio Colombia lo enmarcaría en lo que está pasando con la región de emergentes y Latinoamérica. El distanciamiento que se está dando entre Estados Unidos y China está generando unos efectos y ha generado unos efectos en los últimos años muy importantes en materia de inversión en economías emergentes, que tiene que ver mucho con la reubicación o relocalización de las cadenas de suministro. Eso está significando, por ejemplo, que hoy Estados Unidos representa el 56% de la inversión extranjera directa que llega a México. Así fue en el año 2022. O significa que China ya está representando el 30% como destino de las exportaciones de Brasil, pero también está significando que países como China están tratando de ampliar el bloque de los países BRICS, que inicialmente fue Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hacia más economías emergentes. Ahí es donde creo que la perspectiva hacia economías emergentes, hacia Latinoamérica y eventualmente hacia Colombia va a ser mucho mejor de mediano y de largo plazo. Bueno, ya que usted me mete en el tema de los BRICS, ahí hay todo un debate, una discusión, porque dicen que entre otras quieren como quitarle poder al dólar, ¿no? Que entre esos países comercien con sus propias monedas para quitarle hegemonía al dólar. Independientemente de este bloque que se está armando, ¿ustedes cómo están viendo al dólar? ¿Será que pierde su poder en el mundo o de todas formas sigue siendo importante tener posiciones en dólares? Es decir, algunos ahorritos en dólares, porque el dólar cayó a 3.900 aquí en Colombia hace un par de semanas y ahora otra vez en 4.300 pesos, y ahí es cuando uno se acuerda de tener algunos dólares por ahí guardados. Víctor, usted no lo pudo haber dicho mejor. En este momento que el dólar está subiendo es cuando uno vuelve a acordarse que es bueno tener dólares. Yo creo que eso no debería ser el común denominador, no debería ser así. Debería ser, por un lado, tener presente que efectivamente el dólar sigue funcionando como una moneda de refugio, una moneda que cuando bien sea las tasas de interés suben en el mundo, las materias primas caen o cuando la percepción de riesgo en el mundo aumenta, los inversionistas corren al dólar. Así que cualquier persona debería tener ahorros en dólares, diversificación en dólares y como tal exposición al dólar como una medida de diversificación o de compensación de los riesgos. Los pronósticos o el panorama para los próximos 12 meses
si bien plantea menores vulnerabilidades, como lo mencionaba hace un rato, plantea retos grandísimos porque las tasas de interés están altas y eso genera mucha restricción en las empresas, aparte de que jala mucho capital hacia Estados Unidos porque las tasas de interés allá están altas. Entonces yo creo que el dólar en los próximos meses y en el corto plazo, hablando de una ventana de tiempo de 6-9 meses, va a seguir estando alto. Tal vez hacia el largo plazo puede que el dólar empiece a perder relevancia porque lo que está tratando de buscar China con los países emergentes es justamente armar un bloque en el mundo muy potente, muy poderoso, en donde se fortalezcan los lazos de comercio, en donde las transacciones posiblemente se empiecen a hacer en monedas distintas al dólar, y eso va a significar el resurgimiento de otras monedas como monedas relevantes en el mundo. Eso es algo que no va a ocurrir en el corto plazo, eso es algo que probablemente va a demorarse muchísimo tiempo, y le voy a dar solo un ejemplo. La deuda del mundo está casi que en un 60% denominada en dólares. Si yo no quisiera volver a usar el dólar como moneda de referencia, tendría que dejar de endeudarme y pagar todas esas deudas, algo que no va a ocurrir en el mundo en el corto plazo. O dos, conseguir a alguien que me preste en otra moneda para reemplazar totalmente las deudas que tengo en dólares. Estamos hablando del 60% de la deuda en el mundo denominada en dólares. Eso es algo que no va a ocurrir en el corto plazo y por lo tanto el dólar va a seguir siendo una moneda muy relevante. Pues tengo entendido que el 30% de la deuda colombiana está expresada también en dólares o la deuda pública de nuestra nación. Doctor Cristancho, como siempre, muy interesante hablar con usted. Leeré, como siempre, el libro con sus proyecciones para el 2024. Muchas gracias por esta explicación. Víctor, a ustedes muchísimas gracias y les recomiendo el libro 2024, ¿Hacia dónde va Colombia? La perspectiva que tenemos para el próximo año de la economía colombiana, economía internacional, empresas y oportunidades de inversión. El libro de las proyecciones del Grupo Bolívar. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos noticias sobre el sector floricultor. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Hoy les traigo noticias de las empresas del sector floricultor en Colombia. Este sector, agrupado en Asocolflores, inició hoy una feria muy importante en Bogotá donde buscan impulsar las exportaciones a nuevos mercados. Nuestra compañera Laura Rojas estuvo allí y nos compartió este reporte. Veamos. Corferias es el escenario que recibirá a cerca de 8.000 asistentes en esta feria en su versión número 30 para hacer diferentes negocios en el sector de las flores. Es de recordar que desde 2019 no se hacía esta feria precisamente por la pandemia, pero este año abrió sus puertas para realizar diferentes negocios precisamente para que las flores lleguen a más destinos. Es de recordar que este producto llega a cerca de 100 países. Hablamos con el presidente de Asocolflores, Agustín Solano, que habló de diferentes proyecciones para todos los empresarios y productores que esperan que lleguen las flores a diferentes países. Esta es una oportunidad para que los productores de flores pues muestren lo que tienen para ofrecer, y también para que los obtentores, que son los que desarrollan variedades, muestren sus nuevas variedades. Entonces, de pronto, un comprador de flores, un supermercado, un mayorista, viene y ve una variedad que le interesa de un obtentor y él le compra flores a la finca X y le dice a la finca X: hombre, yo quisiera comprar esa flor, esa variedad de roja, de clavel, de rosa, y entonces pues probablemente pues se hace un negocio con el breeder. Es esa actividad y pues es un tema de contactos, de amistad. Aquí este es un sector donde se estrechan muchísimos lazos de amistad, de manera que estamos muy contentos con la muestra de la feria, con la respuesta que ha tenido entre los compradores, y esperamos pues que sea una gran feria.
Los productores colombianos son los principales interesados en que su producto llegue a diferentes regiones a nivel Latinoamérica y también en el mundo. Nosotros hemos venido conociendo algunas historias de ellos para que su producto llegue a países como Estados Unidos, donde en San Valentín es el principal país de exportaciones. Por eso nos encontramos con uno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hablemos de las rosas. Veo que usted tiene acá diferentes, algunas de colores, otras ya naturales, si se puede llamar así. ¿Y cuánto exportan ustedes pues a los diferentes países? Hola, ¿cómo estás? Un gusto a todos los televidentes y los esperamos acá en Proflora. Nosotros producimos rosas de exportación y ahorita tenemos un producto plus que es nuestras rosas tinturadas y pues aquí se ve reflejado el trabajo de madres cabezas de hogar y de diferentes familias que se levantan a las 3:30 de la mañana para sacar a sus hijos adelante. Y es que precisamente lo que él dice, este sector de las flores saca adelante a muchas familias que se dedican a exportar el producto. Es de recordar que esta feria Proflora irá hasta el sábado y arrancó este miércoles, y también todos los interesados podrán venir el sábado porque es abierto al público. Mientras tanto, estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, será únicamente para los empresarios interesados pues en realizar negocios alrededor del sector de las flores. Gracias, Laura. Ahora nos vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es muy importante, es la siguiente: 1,42%, y corresponde al índice de precios al productor para el mes de septiembre de este año, según reveló el DANE. Las mayores alzas se reportaron en productos de la industria y de los sectores de agricultura y ganadería. Recuerde, el viernes de esta semana será revelado por el DANE el índice de precios al consumidor, como un indicador que conocemos también como la inflación. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar disparadísimo. Para mañana, tasa representativa del mercado, 4.252 pesos con 9 centavos. Subió más de 65 pesos. Alcanzó en la bolsa por momentos a llegar a los 4.300 pesos, algo que no ocurría desde el pasado 6 de junio. El petróleo de referencia Brent tuvo hoy una importante caída del 5,38%. Al cierre se ubicó en $86.03 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.335.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,47%. La acción que más subió fue la del PEI. Este es un título inmobiliario con una ganancia de 4,02%, y la acción que más cayó fue la de la propia Bolsa de Valores con un retroceso de 5,28%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el top 5 de las universidades más prestigiosas del mundo y los países donde están ubicadas. Harvard en Estados Unidos, en segundo lugar. MIT en Estados Unidos también. Tercer lugar, Stanford, lo mismo en Estados Unidos. Cuarto lugar, Berkeley en Estados Unidos, y el quinto lugar se lo lleva Oxford en Gran Bretaña. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.